Bueno, les quiero presentar al doctor Guillermo Del Monte. El doctor Guillermo Del Monte, con quien vamos a conversar hoy, es médico psiquiatra, psicoanalista, es consultor de la Academia Nacional de Medicina, es docente invitado de la escuela, y qué mejor con él charlar un poco de lo que nos está pasando emocionalmente, no tanto a los médicos como a los pacientes en este momento, que es algo que ha irrumpido tanto la información acerca de, lo conversábamos hace un ratito con el doctor, de números, de números de infectados, de síntomas, de barbijo, de distancia social, pero detrás de todo eso, yo creo que detrás de la biología, yo le comentaba recién al doctor, hay alguien, hay una persona, hay alguien, una persona, hay un sentimiento, hay una palabra, hay un sufrimiento, hay algo subjetivo que, bueno, tratamos de desentrañar o por lo menos empezar a conversar de la percepción que nosotros tenemos de todo eso, ¿no? No solamente lo orgánico, sino también ir más allá de todo esto, ¿no? Lo subjetivo. Bueno, yo les quiero contar un poco, cuando yo les hablaba con el doctor, cuando yo empecé, ciertamente, a estudiar medicina estética ya hace muchos años, qué sé yo, pasaron 20 y pico, yo tenía una docente que cuando yo iba cuando yo hacía el curso con ellas, ella nos llevaba a su consultorio, ¿no? Y en ese consultorio, cuando yo entraba, claro, obviamente, yo quería ver la terapéutica, tratamiento. Hoy lo mismo pasa hoy mismo, ¿no? Hoy día, cuando la gente está empezando a estudiar este tipo de temática o a desarrollarse en esta temática. Yo quería ir a ver cómo aplicaba, qué sé yo, no sé, toxina botulínica, botox, o hacer inyectable, o hacer, porque directamente, vamos. Pero yo cuando entraba advertía que ella tenía su consulta muy bien, muy linda, una consulta muy linda, realmente, ¿no? Se ve que estaba la mano de la decoración, la mano femenina sobre todo, el gusto, y ella le daba una importancia radical a la relación con el otro, ¿no? Es decir, desde la atención, desde que tocaban el timbre del portero eléctrico hasta que subía ese paciente y lo recibía en la puerta, o con un abrazo, o con una mano, y la sonrisa, y en ese devenir que tiene que ver la atención con el otro. Yo realmente lo veía como algo accesorio a la consulta, porque uno cuando tiene una formación tan organicista, yo creo que una deformación, es una opinión muy personal, ¿no? Y eso que yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, un poco en este sentido, lo veía como un accesorio. Le restaba importancia, realmente. Pero bueno, con el devenir de la dinámica de mi actividad, después de todas estas décadas, me di cuenta que era lo esencial. Y lo esencial, como decía el Principito, es invisible a los ojos biológicos, porque está el otro. Porque yo a veces pienso, digo, ¿por qué vienen pacientes después de 20 años, ¿viste? Después de 15, 20 años a verte todavía la consulta? ¿Vienen porque solamente encontraron un resultado? ¿Vienen solamente porque encontraron un costo accesible para venir a verme o vienen por algo más? Y en ese algo más tiene que ver la relación con el otro, ¿no? Cómo uno va desarrollando una relación simétrica, simétrica, en donde hay una entrevista, porque en definitiva cuando yo hoy advierto a muchos médicos que trabajan y sobre todo se interesan mucho por la terapéutica, sobre todo la terapéutica de la herramienta, ¿no? De cómo puedo mejorar a ese paciente desde la herramienta material. Yo a veces me pregunto y digo, ¿pero a quién vas a mejorar? Tenés que conocerlo primero, tenés que entrevistarlo, tenés que charlar un poquito para ver si ese paciente está o no está en condiciones de recibir un tratamiento, pero primero tenés que conocerlo. Y en eso está el tema de, bueno, ¿cómo es esa relación? ¿Qué implica el otro? ¿No? Y ahí es donde yo me quisiera insertar un poco, porque me parece que es la temática esencial. Yo creo que el éxito de un tratamiento, independientemente, no voy a menoscabar lo biológico, porque obviamente yo tengo una formación médica, no me siento tampoco un rebelde de la medicina, pero no quiero tampoco soslayar la relación con el otro. Así que en este contexto, a veces es muy importante
cómo le digo al paciente que el qué le estoy diciendo al paciente, ¿no? Y en ese cómo le digo, yo empecé a desarrollarlo con el tiempo. A mí la universidad no me lo enseñó, no me explicó cómo era el otro. La universidad me dio todas las herramientas para que yo me pueda trabajar y desarrollar en mi carrera médica. Pero después está, y sobre todo en los médicos estéticos, porque el paciente estético no viene, entre comillas, enfermo, viene sano. Y en esa sanación, tengo un docente que es común amigo con el doctor Del Monte, que me decía: Alejandro, usted no puede certificar la sanidad en una receta de un paciente. ¿Usted puede decir que el paciente es sano en una receta? No. Pero así todos los pacientes vienen a mejorar su imagen. Bueno, pero eso trae aparejado también una serie de circunstancias, de pautas que queríamos indagar un poco, ¿no? Así que bueno, en esta breve introducción a la temática, que me parece muy importante, para mí es esencial y cada vez yo siento que la medicina se va alejando de este aspecto. Bueno, tratamos de acercarlo ahora de la virtualidad, porque no tenemos la posibilidad de juntarnos, sentarnos y charlar, o por lo menos saludarnos, darnos un abrazo y quedarnos a conversar. No podemos, lo tenemos que hacer a través de la virtualidad. Y en este nuevo mundo que se va generando, bueno, estamos para charlar y hacer un poco de catarsis de lo que está pasando, ¿no? Así que bueno, quería darle la bienvenida al doctor Del Monte, Guillermo, y bueno, conversar un poco sobre estos aspectos, no sé qué te parece. Me parece bárbaro. Buenas tardes a toda la audiencia. Tengo entendido que hay gente de acá de la Argentina, del interior y de otros países, así que bienvenidos. Latinoamérica, conozco varios de los países de América Latina, me encantan, y bueno, espero poder generar en ustedes algún tipo de inquietud, y estoy dispuesto después a contestar algunas preguntas y generar un debate, ¿no? Pero yo había pensado, para empezar, ¿qué nos ha traído todo este tema del COVID-19 y la pandemia? Emocionalmente hablando, porque yo soy psiquiatra y soy psicoanalista, y me hago a mí mismo preguntas, como también se las hago a los demás profesionales, ¿no? ¿Qué ha traído? Ante todo, lo que ha traído el COVID-19 es incertidumbre. Incertidumbre. ¿Y qué es incertidumbre? Incertidumbre es no tener claro ni cómo se va a desarrollar, ni cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar, ni cuándo, ni dónde. Ha traído, al principio esto parecía, a mí personalmente, me parecía que esto podía durar poco tiempo, duró muchísimo tiempo. Y cuando algo dura poco tiempo, la memoria de trabajo, las memorias de uno, porque no es una sola memoria, generalmente vuelve rápidamente al estatus anterior. Pero cuando algo ha pasado a ser tan largo como esta pandemia, que todavía no vemos el final, no sabemos cuánto, por la gran incertidumbre y el desconocimiento que esto ha traído, nos genera una adaptación novedosa. Y esa adaptación novedosa es todo un esfuerzo psicológico, psíquico, que nos lleva a todos nosotros a readaptarnos. Hasta el punto que yo siempre me pregunto, cuando el mundo vuelva a ser el de antes, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que es el de antes? ¿Qué señales vamos a tener para saber cuando voy al restaurante, o al cine, o al teatro, o me tomo un avión, voy a un hotel, si en realidad estoy viviendo ese mundo que conocía de antes, o el mundo se transformó de tal manera que algo de lo que había antes ya no está más y no logro darme cuenta? Esta incertidumbre conlleva a una readaptación, y esta readaptación conlleva a todo un movimiento donde el estrés emocional es importante, y ese estrés, que no es mala palabra, nos tiene que permitir justamente adaptarnos a esta nueva manera de vivir. Ahora, hay gente que se adapta mejor y gente que no termina de adaptarse en este mundo tan cambiante. Por lo Bueno, pronto, sí, sí, eh, seguimos. Adelante. los cambios, algunos son imperceptibles, y tan imperceptibles son que no nos hemos dado cuenta que hay cosas que cambiaron y que no están volviendo a ser como antes. ¿Y qué es lo que no está volviendo a ser como antes? Por ejemplo, la práctica médica. La práctica médica de todos nosotros, yo tengo la enorme ventaja
de poder trabajar con la palabra del otro. Que la palabra del otro es la palabra que me cuenta cómo está, qué siente, cómo duerme, y puedo dialogar con él en un trabajo más psicoterapéutico o de consulta clínica psiquiátrica. Pero hay especialidades médicas en donde la observación directa del paciente y el examen clínico y físico del paciente es necesario. Y estas especialidades evidentemente han sufrido un impacto enorme. Entre ellas supongo que la medicina estética, además de la cardiología, la pediatría, la cirugía, la dermatología, la traumatología. Sí, Pasame claramente. la imagen anterior, Alejandro, porque en esa A imagen ver, anterior hay algo que me parece que es muy interesante. ¿Qué podemos pensar de este sujeto? Está pensativo, que está triste, está pensativo y triste. Sí sabemos que está solo, sí sabemos que es joven, pero yo diría que es un sujeto que se está agarrando la cabeza y algo está pensando, o sobre su estado de ánimo, o sobre cómo va a enfrentar esta situación de desafíos presentes y futuros, y qué va a poder hacer para poder adaptarse mejor a sobrevivir. Porque en estos tiempos de pandemia, la idea no es solamente vivir, sino sobrevivir. Es decir, poder llegar a sobrevivir física, económica La y, verdad es que sí, y socialmente. pero va a hacer cosas chéveres. sí, ¿No se sí, sí, escucha? sí, se escucha perfecto. Y no, sobre todo yo pensaba, Guillermo, en el tema de, lo mencionaste hace un momento, en esta falta de horizonte, ¿no? Cuando uno no, es como yo ponía la metáfora, hacía mención a la metáfora de ir un auto que va por la ruta, ¿no? De noche, una noche larga, pero que no tenés carteles de cuándo vas a llegar, de cuándo llega el amanecer. No tenés ningún cartel de cuántos kilómetros faltan. Y esto irrumpe, yo creo que de alguna manera en la estructura del individuo, ¿no? Porque como esto se va alargando, se va alargando, se va alargando, y bueno, si bien es verdad también que quisiera hacer mención entre paréntesis que en la ciudad de Buenos Aires hay algunas aperturas, porque la Argentina vive todavía un momento de cuarentena, bueno, no sé llamarlo cuarentena, pero vive un momento todavía Aislamiento de social. aislamiento social, entonces hace que obviamente algunas actividades se encuentren todavía restringidas, ¿no es cierto? Pensar en los pacientes, porque uno dice, bueno, abro mi consultorio, o muchos hicieron apertura de sus consultorios, porque tienen que vivir, Bueno, porque naturalmente necesitan continuar, ¿no? yo ahí te agregaría que a mí me ha servido, y creo que a muchos colegas, que empezar algo. Esto algún día va a terminar. Es decir, yo pienso que esto que vino, que es más largo de lo que uno hubiera querido y pensado al inicio, y que trajo muchos cambios, cambios sociales, cambios económicos, cambios culturales, cambios de estilo de vida, un montón de cambios, y aún sigue siendo con un alto grado de incertidumbre, que en algún momento ese final del camino va a estar en que esto se va a resolver, así, vacuna de por medio o inmunidad de rebaño de por medio, todas las grandes epidemias, lo que la historia nos muestra que terminaron. Y creo que esa pequeña luz al final del camino nos debería iluminar para pensar que en 2 meses, en 3 meses o en 2 años esto va a terminar. Pero claro, 2 meses es una historia corta y 2 años es una historia larga. Y dos meses traerá algunos cambios mínimos y después el esfuerzo por recuperar aquella calidad de vida o aquellas cosas que usábamos en la vida cotidiana, y qué cambios, evidentemente, si esto dura 2 años más, qué cambios van a generar. No solo cambios que vengan instruidos desde afuera, desde el área gubernamental, sino cambios internos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo he trabajado todos estos 6 meses mucho por videoconferencias, por Zoom y video WhatsApp, pero me he propuesto retomar el consultorio en la medida que los pacientes quieran. ¿Para qué me he propuesto eso? Si yo estoy cómodo en mi casa y estoy en mi casa con mi cafecito
y abro la computadora y no necesito salir de mi casa. Justamente para darme cuenta de que no tengo que perder aquello que tanto quería, que es mi consulta, mi consultorio. Entonces yo creo que uno tiene que hacer un esfuerzo, los profesionales, para reintentar ver en la medida de las posibilidades de cada uno, volver a la vida normal, a pesar del esfuerzo. Esto es como una persona que después de un accidente está 6 meses sin entrenar y después de 6 meses decide volver a entrenar. Al principio los músculos le van a doler mucho, pero necesita volver a la cancha. Y acá lo mismo. Sí. Entonces yo diría que los profesionales tenemos que hacer todos un esfuerzo, los médicos, son todos ustedes médicos, de ver. Hay dos clases de médicos en extremo. Los que están esperando que se genere la consulta, es decir, la demanda, y aquellos médicos que salen a buscar la demanda, porque demanda siempre hay. Es decir, uno podría encontrarse con los pacientes, uno podría hacer un curso, uno podría generar que el paciente sea rescatado. Sobre todo aquel paciente que no se da cuenta de que en estos meses de pandemia se abandonó un poco físicamente y por ahí necesita de alguna manera de alguna visión de un médico estético que le permita a él verse mejor, sentirse mejor. Es decir, verse mejor es sentirse mejor es poder verse mejor. Y esta rueda va llevando a que el médico intente, de alguna manera, cuáles son los canales para generar contacto. No solo contacto en el consultorio, también viene bien el contacto que sea, como está mostrando en la pantalla, por video. Los médicos podríamos todos, yo tengo una especialidad en ese sentido muy ventajosa, digamos, he tenido pacientes que se han conectado siempre, he tenido pacientes que no se han conectado, como todo, porque hay gente que no quiere alterar la privacidad de su domicilio, pero yo creo que los médicos podemos generar, y aunque sea dejarle una piedrita en el zapato para ver cuáles son las inquietudes de esa persona para generar algún tipo de consulta estética. Por lo pronto, en todo este tiempo uno observa pacientes que se han abandonado. ¿Qué es que se abandonaron? No se visten, se asean poco, se quedan con ropa de cama, no salen de la casa, y hay gente que de alguna manera u otra hace todo lo contrario. En general, el médico podría ser un instrumento válido para hacerle sentir al paciente que tiene que salir, que tiene que arreglarse, que tiene que vestirse, que tiene que arreglarse como si fuera a la oficina, que tiene que estar presentable, que se mire al espejo, que se vea evidentemente cómo se ve, cómo se mira. Se necesita alguna cosa para verse mejor, alguna cosa estética, alguna cosa emocional, alguna cosa que le permita al profesional sentir que en la interacción con el otro le puede generar una demanda. Por ejemplo, esta imagen de esta mujer pintándose, digamos, la parte de los ojos, a pesar de que no se ve el total del rostro, muestra que es una persona que está queriendo, evidentemente, retomar aspectos de su vida natural y normal. Hasta yo le preguntaría a esta mujer, ¿te pintás los labios? ¿También te pintás los labios? Por ahí me dice, sí, o no lo pensé, pero la verdad es que como a veces me puedo sacar el barbijo, porque todo puedo estar aislada, me gustaría verme bien. Y es muy importante. Ahora, el verse bien está muy ligado también, eventualmente, al sentirse bien. Y es ahí donde el médico, cualquier tipo de médico, puede ayudar a que el paciente se sienta mejor. Yo me refiero que por ahí el paciente está sin darse cuenta deprimido, angustiado, triste, que está aislado, que está con incertidumbre, que está con miedo, con un montón de situaciones emocionales que lejos de ayudarlo a estar mejor, lo ayudan a sumergirse en sí mismo. Y esto en general suele ser nada bueno para la persona. También le puede pasar al propio médico, porque los médicos somos humanos, y yo el otro día hablaba con un amigo mío que es pediatra y me decía, yo este año he tenido muy pocas consultas porque no hubo bronquiolitis, no hubo gripe,
las madres no consultaban, no tenían el termómetro para tomar la temperatura, yo escuchaba la tos pero no podía ocultarlo, lo cual yo intentaba, decía el pediatra, generar tipos de consultas, porque demanda seguramente había, pero del otro lado había como una cierta negativa. Lo que también me llevó a mí a pensar en la demanda contenida. Me imagino toda la demanda que va a haber cuando todo esto termine, ¿no? No tanto en pediatría, porque los chicos se suelen enfermar y se ponen bien, pero en especialidades como oncología, cardiología, cirugías estéticas, medicina estética, dermatología y un montón de especialidades médicas donde la gente es como si se hubiera olvidado y todo hubiera sido el COVID-19. El COVID-19 también nos ensegueció, porque parece ser que vino de tal manera que es lo único que importaba el COVID-19. En ese sentido, yo también le recomiendo a la gente que no mire tanta televisión, que no escuche tanta radio, que no lea tanto. ¿Por qué? Porque primero que la información es tóxica, intoxica la mente. Segundo, la información no suele ser buena. Encontraron una vacuna, ya encontraron una vacuna, pero se encontró que había un efecto adverso, con lo cual se pierden las esperanzas. Entonces yo digo, poca información, no crearle toda la información, porque la información sobre el COVID-19 no es certera. La OMS fue y volvió varias veces, todos los países fueron y vinieron varias veces con muchas cosas, no hay un ejemplo. Suecia fue un ejemplo, es un país muy especial, tienen un clima, en general está muy al norte, muy buena educación, es un país con poca población, todos realmente educados, un sistema médico, digamos, estatal muy bueno, no es el caso ni de Argentina, ni de México, ni de Brasil, ni de África, ni de muchos otros países, evidentemente con déficits sanitarios. Y lo que yo creo claramente es que uno tiene que generar, digamos, la idea de reconectarse emocional y socialmente. Médicos con pacientes y los mismos pacientes también con otras personas, para generar la idea de que en la desesperanza y el temor estamos todos. Y cuando yo escucho a alguien que está con desesperanza y yo no tengo la misma desesperanza, lo puedo alimentar a la persona que deje de estar desesperanzado. Porque la pandemia trajo mucha desesperanza, social, económica, política, hasta la idea de que uno se puede morir. Sí, uno se puede morir, pero también uno puede vivir. Y uno de hecho está vivo. Así que me parece que eso es un tema realmente muy importante. Otra cosa que ha pasado es que como esto fue muy gradual, también la pendiente del ánimo fue gradual. Y cuando uno baja un montón de peldaños en una distancia larga de tiempo, no se da cuenta de que está deprimido o está triste y que esa tristeza lo lleva a uno a refugiarse, meterse para adentro, no arreglarse, no pintarse, no vestirse, no interacción social. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que dicen, no, yo tengo un primo con quien salía todas las semanas, pero no lo llamo porque no quiere salir, porque dice que, pero por lo menos habla con él por teléfono. Bueno, es que no le gusta mucho hablar por teléfono. Bueno, pero insistile, buscalo, y si no habla con otra persona, es decir, generar incentivos para que las personas estén conectadas. Había una imagen recién de la computadora, y yo me acuerdo de haber leído hace 30 años, más de 30 años, la anterior, esa, en la tercera ola de Alvin Toffler, cuando él planteaba que el modelo de trabajo para el año 2000 iba a ser más virtual que real. Pero si en algo aprendimos de la pandemia es que el mundo del home working, el mundo de lo virtual, es un mundo que nos deslumbra por la tecnología, es un mundo muy solitario, es un mundo triste, es un mundo sin contacto emocional con el otro, que por supuesto nos conectamos a través de la pantalla y eso realmente es muy bueno porque es mejor que nada, pero cuánto mejor es verse personalmente, cuánto es mejor darse un abrazo, cuánto es mejor poder mirarse, poder entender el tono emocional del otro, y eso es el contacto social en vivo e indirecto. Y creo que ese mundo
que a veces se describe como un mundo donde la gente pueda estar todo virtual, sin salir de la casa, hasta viajar virtual. Si querés viajar y ver no sé, la muralla china, te pones en un programa, estás y haces como de cuenta que estás caminando por la muralla china. La verdad que eso para mí no es vida, para mí vida sería caminar directamente por la muralla china, ver directamente a la gente, directamente, todo el tema de la intimidad, de las relaciones entre humanos, intimidad sexual, virtual que se generó, evidentemente no la podemos comparar nunca con la verdadera naturaleza del encuentro humano, de la intimidad. Y creo que esto, si a mí me parece que algo dejó la pandemia, señores, tengamos cuidado con la tecnología que viene. No nos enamoremos de esta tecnología y pensemos que eso es una maravilla. Es una maravilla tecnológica que hoy podamos tener esta charla a través de esta plataforma. Es una maravilla, sí, es una maravilla, pero señores, la otra vida, la que quedó un poco relegada, esa es la vida. Esto es tecnología, es una maravilla, la disfrutamos, la usamos, pero también la vida es el encuentro con seres humanos, el encuentro con el paciente, el encuentro con ese paciente a quien uno le da la mano, a quien uno no lo mira, a quien uno escucha las demandas. ¿Qué es lo que demanda un paciente cuando va a pedir una consulta estética? ¿Qué es lo que el paciente quiere verse? ¿Cómo se quiere ver? ¿Y qué respuesta le puedo dar yo a ese paciente para que se vea más lindo, más linda, más joven, más atractiva? Y ese encuentro personal me parece que hay que rescatar. Vos sabés, Guillermo, que me quedaba escuchándote atentamente acerca de este último, este concepto que vertiste hace un ratito, que es, pues yo me preguntaba, ¿no? A 2 meses de la pandemia, 3 meses, ¿no? Allá por junio tal vez. Los pacientes me llamaban, me decían, pero Alejandro, yo quiero ir, me quiero aplicar Botox, me quiero aplicar algo, sobre todo el tema de la frente, el entrecejo, me decían, yo hablaba con ellos, ¿no? Entonces yo charlaba con él y digo, pero ¿te parece? Me parece que tenés que guardarte un poco, ¿no? Y había una necesidad que uno lo va advirtiendo después, ¿no? Y hoy mismo me llaman algunos y yo, bueno, obviamente con algún sesgo de temor también, ¿no? Porque como decís vos, los medios infunden mucho temor, sobre todo, esto no quiere decir negación, ¿no es cierto? Sino tomar todos los protocolos y poder trabajar y poder vincularse, ¿no? Pero bueno, yo quería que Pablo pase una foto de una imagen que para mí es emblemática, que apareció hace una semana y media en los medios, acerca de un festival de cine en Venecia, de una actriz muy famosa, ¿no? Kate Blanchett. Y mirá la foto es emblemática desde el punto de vista estético, porque vos sabés que no a partir de esta foto, sino que ya hace bastantes semanas, no sé qué les parecerá a los colegas, pero los colegas me llaman, hay pacientes que me llaman y dicen, incluso ha aparecido en los medios, acerca de, claro, como tengo casi el tercio del rostro tapado con un barbijo, ya empiezan a verme otros temas que antes no los veía. O tal vez algunos sectores, algunas áreas que antes las veía, pero no eran parte no se ponía tanto en relieve en el contraste con el barbijo, que era todo el tercio superior, ¿no? El tema de las ojeras, el tema de las arrugas de los pliegues, e incluso había notas se empezaron a incrementar las consultas para cirugía ¿no? Mirá todo lo que pone de relieve el uso solamente de un tapabocas, ¿no? Sí, yo pienso en esa imagen y pienso en dos cosas, ¿no? Primero, que eh, los seres humanos, digamos, están en nuestra naturaleza, en nuestro cerebro, mirar el rostro entero. El rostro entero es lo que nos da a nosotros la idea de la empatía con el otro. La empatía es poder entender el estado emocional del otro, si está enojado, si está furioso, si está contento, si está triste. La empatía genera un primer contacto emocional entre dos personas, ¿no? Cuando vos mirás un rostro como este, se nota mucho más el tema de las arrugas, pero acá a mí me surgen dos preguntas. Se nota más las arrugas porque no se ve el conjunto de la cara, que, que mirar la cara es muy importante, y no solamente mirar los ojos. Y por otro lado, me pregunto si esta mujer no estará un poco fruncida en su vida,
justamente por todo lo que la pandemia le ha traído a ella en la vida, donde, bueno, Hollywood también se retrajo bastante, de alguna manera, y tal vez ella tampoco se puede mostrar tal cual es, y entonces esos ojos que están como arrugados, no los ojos, sino los pliegues, sino hay un poco una persona que está estresada, angustiada, triste, pero no le puedo ver el conjunto de la cara. Y es muy interesante porque está estudiado que cuando un nene chiquitito, hasta el año y medio, se desarrolla con 10, 12 gatitos, 15 gatitos, hasta los 2 años, podría distinguir la cara de cada gato tranquilamente. Y si se crió todo el resto de la vida con esos gatitos, también podría distinguir uno del otro. Pero nosotros, en nuestra maduración, vamos obliterando y vamos haciendo una selectividad a tal punto que hoy, por ejemplo, podemos detectar rostros occidentales, pero no podemos detectar con mucha diferencia rostros orientales. Si nos ponen en una reunión a 50 chinos, va a ser muy difícil que yo pueda identificar aspectos diferentes de cada uno de ellos, salvo por la altura o por la gordura o por el color de pelo, la calvicie, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual significa que nuestro cerebro está diseñado como todo animal para detectar pares, rostros pares del otro. Ahora, la pandemia que nos trajo que evidentemente está sesgado la posibilidad de la boca, la sonrisa, los pliegues, y eso entonces remarca mucho más los defectos. Pero por ahí Kate Blanchett dice ahora, mírenme a mí, evidentemente necesito un reacondicionamiento de toda la parte mía ocular, voy a consultar con un cirujano plástico o voy a consultar con un médico estético porque como tal vez el barbijo viene para quedarse un buen tiempo, yo quiero verme mejor, de alguna manera, ¿no? Porque al principio el barbijo era por 2 semanas, 3 semanas, tal vez viene para quedarse un buen tiempo. Y si viene para quedarse un buen tiempo, ¿cuál sería la mejor respuesta adaptativa? Sigamos adelante con esto, aceptemos que el barbijo vino para quedarse y vayamos adelante y todo lo que yo pueda hacer para estar mejor, voy a tratar de hacer. Y ahí el cirujano o el médico estetista puede decirle, bueno, yo la voy a ayudar a verse mejor y a estar mejor. Porque además el barbijo es solo para mostrarse afuera. Tal vez en su casa, tal vez frente al espejo, ella se saque el barbijo y se quiera ver mejor. Sí, evidentemente. Yo, digamos, cuando extraje la foto, la pude traer en un periódico europeo, realmente me impresionó mucho, ¿no? Porque, fíjate, los médicos estéticos van a mirar la frente completamente despejada, no tiene pliegues, uno puede decir que está maquillado, otro puede decir que tiene toxina botulínica en la frente, en el entrecejo, pero pone al descubierto tal vez, y ya estamos pensando cuál es el artilugio, cuál es la técnica que podremos implementar para aplicarle en la zona de los párpados, y uno está pensando ya en los materiales, pero fíjate que detrás de todo eso, ¿no? Todo lo que puede desnudar un rostro de esta característica, porque cuando bien decís vos, el barbijo llegó para quedarse, como en Argentina, bueno, no quiero, porque obviamente es una pandemia, entonces, para nosotros, cuando uno dice llega para quedarse, yo quisiera tener por lo menos una luz de esperanza, decir, llega para quedarse un tiempo, ¿no? Un tiempo más. Y en ese tiempo más, tal vez son los 6 meses que decís vos, o lo que sea, pero sí, pero hay que adaptarse, obviamente. Lo que sí me parece muy importante, Guillermo, en la primera parte que mencionaste, y yo tengo amigos que me llaman y me dicen, ¿no? Vos sabés que no mandé a planchar una camisa más, ni un pantalón más, porque como estoy en yoguineta todo el día, ¿no? Y entonces yo digo, y cuando lo fui escuchando con el paso del tiempo, vi que algo en la voz se iba perdiendo. Y en esta cosa de meterse cada vez dentro, ¿no? Perdiendo el exterior, perdiendo esta relación con el otro, ¿no? Social, cultural, ¿m? Porque la virtualidad está muy bien, pero no alcanza, no alcanza. Entonces, bueno, obviamente a algunos nos pasa a veces, ¿no? Que nos dejamos estar, pero ahí hay que ponerse fuerte y seguir adelante. No queda otro camino.
A veces conviene hacer una consulta con algún psicólogo o algún médico psiquiatra o alguien como para poder evaluar y hacer una autoevaluación de estoy triste, estoy afligido, cuán afligido estoy, cuán triste estoy, cuán desesperanzado estoy. Porque yo cuando dije que el barbijo por ahí vino para quedarse un buen tiempo, es porque al principio uno dijo, bueno, será por poco tiempo, llevamos ya varios meses, no sabemos cuánto, seguro va a desaparecer, pero lo importante es ver cuando desaparezca cómo está uno, cómo se transformó uno después de toda esta situación. El otro día escuchaba a una persona muy interesante que decía un efecto, todavía no nos hemos dado cuenta de todos los efectos que ha dejado y va a dejar esta pandemia. Cuando corramos el telón y veamos lo que ha pasado, vamos a ver los efectos negativos. Y lo pensaba como a mí me ha gustado mucho y he leído bastante y he visto muchos documentales de la guerra. Cuando se está peleando la guerra, lo importante es ganar la guerra. Lo importante a cualquier costo. Una vez que la guerra terminó, se ve la destrucción. Y cuando la guerra terminó, uno se ve aliviado porque terminó la guerra y viene la paz, pero viene la reconstrucción. Viene la función de algo que se ha destruido. Y yo creo que nosotros no nos damos cuenta de todo lo que se ha podido destruir. No me refiero a lo económico, que eso sería para discutirlo y hablarlo muy interesante. Me refiero ¿qué se ha destruido en nosotros? ¿Será que después de esto no voy a volver a ver a mis amigos como los veía antes? ¿No voy a practicar el deporte como lo veía antes? ¿No voy a arreglarme como lo arreglaba antes? ¿Voy a volver a trabajar solo desde mi casa? ¿Qué efectos? ¿Y qué quiero yo? Yo ahí la pregunta que me hago es, ¿qué va a venir? Pero también, ¿qué quiero yo? Yo, cuando me pregunto esto, digo, a mí me gustaría volver a aquel mundo que yo tenía antes. A volver a la consulta, volver a viajar en tren, que me gusta, volver a viajar en subterráneo, irme a tomar un cafecito a una confitería, encontrarme con los amigos, es decir, esa vida que yo tenía. ¿La encontraré? Bueno, si la busco y todo esto termina, y si la busco, la voy a poder encontrar. El que no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Y el que no quiere buscar, no encuentra. Entonces yo creo que es importante qué quiero buscar y cómo lo busco y a dónde lo busco. Y creo que esto es como una especie de, me adapté al barbijo, me adapté a la pandemia, pero por otro lado, sabiendo que en algún momento aquel mundo que yo dejé, algo va a volver. Y si yo lo quiero encontrar, lo voy a ir a buscar. Y yo pensaba también en la simpleza de decir, me voy al cafecito, nos tomamos un café, cuando a veces nos encontramos en la academia y nos tomamos un café, ¿no? Y eso no es algo más en la vida de las personas, porque eso también me parece que irrumpe situaciones más allá de lo social, ¿no? Pero lo bien que hace juntarse, sentarse, charlar un rato, pensar con el otro, reflexionar sobre algunas cosas, ¿no? Porque la idea por ahí de estos minutos que nos tomamos un viernes, un sábado a la tarde, es, más allá de conversar sobre estos temas, es reflexionar sobre estos temas, ¿no? Pensarlos, ¿no? De lo que está pasando. Los argentinos somos muy resilientes, porque vos hablabas solamente de la pandemia, pero nosotros tenemos una cantidad de inconvenientes asociados a todo esto, que, bueno, obviamente también tendríamos que sortear. Pero en el simple hecho que a mí me pasa con mis amigos, ¿no? Es decir, por ahí o me voy a algún sitio o tal vez me encuentro y el café está, a mí me encanta, sentarme a charlar acerca de, qué sé yo, de cualquier cosa, ¿no? Pero sentarse El ser solo. humano es un individuo, el ser humano es un individuo social, necesita Claro, gente que necesita mucho más que otra, evidentemente. Esta pandemia nos trajo retracción social, aislamiento social, que eso puede traer aparejado desesperanza, tristeza, angustia, desgano, hasta a mí ha traído muertes. Yo me pregunto con qué me voy a encontrar después de esta pandemia, con qué sujetos me voy a encontrar después de esta pandemia, y también me pregunto cómo voy a ser yo, cómo me voy a volver yo a encontrar con aquel que a mí me gustaba ser, y que si bien me adapté a esto, como quien se adapta a un zapato más chico y termina por sentir que ya no le duele como le dolía antes,
La verdad es que yo prefiero volver a calzar el calzado que tenía antes, con aquel que caminaba cómodo en la vida, digamos, y que me parece que es importante salir a buscarlo. Yo a veces pienso en los pacientes, pero también hay que pensar en los médicos. Los médicos hemos perdido conectividad con nuestros pacientes, hemos perdido posibilidades de hacer cursos, de charlar con colegas. Bueno, tal vez si la pandemia, que está siendo tan larga, nos ayuda, tenemos que tratar de generar diálogo con los colegas, llamar a algunos pacientes, hacer algunos cursos, interactuar, es decir, rescatar aquello que aunque no sea tanto la demanda clínica que genera un cierto canon económico, por lo menos intentar estar presente y vivo para seguir adelante. Yo he tenido en la profesión mía 2 colegas mayores que yo, que me dijeron, es momento de retirarme. Y yo a uno le dije, vos te estás totalmente loco, te voy a ir a ver a tu casa porque estás totalmente loco. Y no, porque los pacientes no quieren, y yo tampoco manejo mucho Zoom. Entonces yo le enseñé un poco para conectarse, y me agradeció toda la vida, de alguna manera, porque algo está trabajando, y algo está vivo, y un montón de cosas, y me parece que eso es muy importante rescatarlo. Así que salir como a mí me gusta mucho lo que hago, y supongo que ustedes también, a todos los colegas que hacen medicina estética, para algo están en este curso hoy, en esta charla hoy, generen algún tipo de diálogo con los pacientes. Muéstrense, generen, hablen, pregunten, no muestren el interés económico, muestren el interés de la conectividad, del deseo de generar al otro un deseo. A mí me pasa eso. A mí me pasa eso. Yo era el negador. Yo le decía, no, esperen, traten de... Y me llamaban. Yo digo, pero Alejandro, ¿cuándo? La semana que viene, la otra semana, ¿no? Hasta que empecé a entender un poco todo esto, ¿no? Que no es peyorativo, ¿no? Uno no puede tomarlo como... Lo que pasa es que yo pienso también que los médicos estéticos le ponemos el foco tanto a la terapéutica que postergamos estos temas. Y estos temas se ponen ahora en evidencia, como decías hace un ratito, el COVID, la pandemia puso en evidencia muchas cosas, ¿no? Y quizás si hubiese durado un mes y medio te diría, la virtualidad es maravillosa, me quedo con la virtualidad, pero después de 7 meses quiero volver. No, y además podemos decir, qué bueno, porque si no hubiera virtualidad, si no hubiera este mundo, hoy no podríamos dar esta charla. No. Si no hubiera COVID, la haríamos personalmente, pero como hay COVID, qué bueno, vamos a ver así. Pero guarda, no nos enamoremos de la tecnología y dejemos esto como el mundo, digamos, ¿no? Rescatemos de aquello otro todo lo valioso que es la interacción de seres humanos, tocarnos, mirarnos, hablarnos. Esto, Los gestos, ¿no? Las expresiones, que uno a veces no la puede percibir. A mí bueno, eso se ve mucho incluso con el WhatsApp, viste que escribís por WhatsApp, o que a veces no le estás viendo la expresión al otro y no sabes el tono de la pregunta y la carga que tiene esa pregunta, ¿no? Y a veces uno confunde cuando va la respuesta y interpretaste mal la pregunta y después viene una desaveniencia. Todo eso hace que, obviamente, nos vaya apartando y un poco hoy el sentido es, bueno, achiquemos ese espacio y vayamos acortándonos como para juntarnos y conversar sobre estos temas. Yo a propósito, está el chat para si alguien quiere hacer una pregunta o sin problemas. Ahí algo, Alejandro, tal vez vos sin darte cuenta, cuando alguien te llamaba para convocarte, tal vez sin darte cuenta estabas un poco triste y vos mismo no generabas una cierta situación. Entonces yo creo que todos hemos pasado por estar triste. Yo siempre le digo a los pacientes, la tristeza es un sentimiento totalmente normal de la naturaleza humana. Si hay un día que está lloviendo y es gris, podemos sentir tristeza. Si se nos murió alguien, nos sentimos tristes. Hoy me encontré con una paciente que yo hablé antes, que me decía, estoy triste porque me doy cuenta que la pareja no me quiere separarme, y yo me doy cuenta que tengo que aceptar esta realidad. Cosas que nos ponen tristes, y la tristeza es parte de la vida.
cada uno de nosotros se tiene que reflexionar. Si estoy triste, si no estoy triste, ¿qué puedo hacer para estarlo? Parte de qué puedo hacer es conectarme con el otro, con pacientes, con colegas, con cursos, ¿no? Pero conectarme con el otro, tener una visión abierta, aunque sea tecnológica, en este momento, a estar con el otro. Sí, me gustaría escuchar preguntas. No, sí, cómo no. A ver. Mientras tanto, te voy contando que desde Neuquén, de Ecuador, te había comentado, Tucumán, te había dicho Tucumán, Resistencia, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, de Ciudad de Buenos Aires veo de Córdoba, Córdoba capital, veo también. Bueno, lo que pasa es que son temas que a veces uno los aborda desde una charla de café, ¿viste? Entonces, pero me parece que ya es como que... Y estoy pensando también en aquellos médicos que están en la trinchera, que están peleando todavía en la trinchera, ¿no? De un lado y del otro, incluso que han enfermado y que han seguido y que tienen su familia, ¿no? Terrible, porque también tienen que tener a su familia y todos esos obstáculos que parecen que lo van naturalizando con el tiempo, pero no son situaciones para naturalizar, sino por lo menos para charlar y empezar a eh, poder pasarlo con otro, ¿no? En lo social me refiero. Y pienso en esos médicos que están todos los días peleando y exponiéndose permanentemente. Más que exponiéndose, es tratando de sacar adelante al otro, ¿no? El otro me refiero al paciente, que tanto lo necesita. Bueno, Bueno, los Guillermo. médicos son ejemplos de personas muy humanas que a pesar de saber que se pueden, porque hemos leído en el diario que cuántos médicos se contagiaron y se murieron, son personas que alguna vez deberían tener una placa. Así como hay una placa de los combatientes de Malvinas, deben tener una placa. Yo llamo a los soldados de primera línea. Una cosa es el general que manda a sus soldados al frente y es el que gana la guerra estratégicamente, y otra cosa son los que pelean en el frente de batalla. Y en ese sentido, esos médicos son los que pelean en el frente de batalla. Vos tenías una imagen que era la última, con una frase, me gustaría que la pongas porque es más interesante. Sí, y te voy a contar ahora Analía Villagra, de Córdoba, gran amiga, me pone, voy a contar una experiencia, tuve bronquitis, me atendió un profesional por telemedicina, muy amable y preocupada por detectar los síntomas. Por otro lado, como perduró días, fui a la consulta presencial donde el profesional me atendió de escritorio, solo pidió placas. Fue un poco frustrante, por suerte las placas salieron bien. Bueno, qué bueno, Analía, Ana. Y sí, bueno, es un tema, yo digamos, yo lo comentaba en la introducción, ¿no? Sabes, Guillermo, en estas semanas uno lee y obviamente cuando planteas relaciones humanas me largué a leer un poco las tragedias griegas y Cervantes un poco, ¿no? Sobre todo para ver cómo se vinculaban y de qué manera, ¿no? Y todo lo que se exprime después de 2000 años, 2000 y pico de años, ¿no? Y yo la verdad que no me siento Antígona de Sófocles como una revelación, pero yo realmente siento que era una necesidad charlar de estos aspectos porque hay una deformación que se viene acentuando en el tiempo y tiene que ver con esa mirada, una mirada tan organicista a la medicina, ¿no? Y acercarme con un psiquiatra, con un psicoanalista de la envergadura de Guillermo, hace que nos ayude o nos dé elementos para empezar a comprender un poquitito, no solamente el abordaje con el paciente, sino entender lo que está pasando. Entender y por qué motivo es importante darle la mano a un paciente. O por lo menos en mi consulta, advierto que cuando tengo que hacer algún tratamiento, seguramente va a estar el contacto con la mano del paciente. ¿Por qué eso no libera, acaso, si querés ir un poquito más a la biología, qué pasa con la biología ahí? ¿No libera endorfinas? ¿No hay dopamina? ¿Qué pasa ahí cuando uno le sonríe al paciente? ¿No pasa nada? Entonces, bueno, estos aspectos son interesantes y por eso queríamos traerte un poquitito a la consulta, ¿no? La frase que citabas hace un ratito es: practicar la medicina sin los libros es navegar sin brújula.
pero practicar sin escuchar a los enfermos ni siquiera es embarcarse. Sin libros, estamos hablando del finales del siglo XIX, principio del siglo XX, hoy diría sin cursos, ¿no? O sin formación, es navegar Claro. sin brújula. Yo de esta última frase que vos ahí ponés, pero practicarla sin escuchar a los enfermos, ni siquiera es embarcarse, yo diría, pero practicar sin escucharme a mí mismo, qué me está pasando, qué siento, es ni siquiera embarcarme en cómo salgo de este asunto, cómo navego, ¿no? Es decir, por ejemplo, vos, que tal vez estabas un poco triste, y decís, bueno, si me toca esto, no voy a escuchar ninguna demanda, ese paciente o esos pacientes que te demandaron, te abrieron la puerta de decir, pucha, la gente me está reclamando y yo no estoy dispuesto. ¿Qué me está pasando? Y yo creo que todos nos tenemos que plantear, porque es cierto que el barbijo y el COVID vino para el virus no va a desaparecer más, no es que los virus desaparecen, digamos, uno genera cierta inmunidad frente a estas situaciones. El virus de la rabia existe, pero ya, bueno, hay menos rabia que antes, todavía hay, el virus de la viruela existe, el ébola existe, existen un montón de virus, evidentemente no es que desaparecieron, hay cierta inmunidad para esas cosas, pero yo creo que uno se tiene que adaptar. Para mí, adaptarse sería algo bueno transitoriamente, pensando en qué medida uno va a reencontrarse con algo de aquello, con algo que se va reencontrando de a poco. Esta especie de apertura gradual de Buenos Aires, donde podés tomar un café en la vereda y ya podés salir, los negocios, me hace pensar que de a poco estamos volviendo a la normalidad. Antes había que ir a un local el día de par o impar de tu número de documento. Hoy podés ir el día que quieras, digamos, y ya podés ir a tomar un cafecito, sabiendo que tenés que hacer un poco de espera. Yo creo que de a poquito vamos como encontrándonos con ese mundo social que a mí me parece que es el verdadero mundo. Y como decís vos, y Laura había puesto, ¿no? En el chat, como decís vos, con la distancia social, yo diría con distancia física, ¿no? No social, ¿no? El barbijo y el alcohol. Tal vez será eso por un tiempo. Tal Reencontrándonos vez, desde ahí. tal vez será por un tiempo y tal vez nos depare que después de esto por ahí venga otra epidemia. Esperemos que no, eventualmente, pero bueno, parecería ser que en el siglo XXI estaba todo controlado y dominado, pero parece que la biología evidentemente siempre nos juega, siempre nos muestra que está presente y que los humanos no podemos desconocer la biología, porque la biología nos pone límites a todos, de Sí. alguna manera. Eh, un Eh, eh, límite que nos pone es que a pesar de toda la tecnología, seguimos siendo seres sociales, y otro límite que nos pone es que a pesar de todos los descubrimientos médicos, la muerte todavía es una realidad que inexorable. sí. Héctor dice en el chat, ninguna tecnología puede reemplazar ni va a reemplazar la mano buena del médico, la sonrisa presencial y el odio cercano. Base de la verdadera medicina, del verdadero acto médico, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos planteando un poco, ¿no? Bueno, nada, yo la verdad que en esta hora, por lo menos para mí, para reflexionar un poco y seguir pensando en voz alta con los colegas acerca de estos temas que son inherentes no solamente a la medicina estética, sino a la medicina en general, como lo planteabas hace un ratito. Al oído cercano, el oído cercano, el oído cercano, dice. Eh, yo la verdad que te agradezco que podamos disponer de estos minutos y charlar con los colegas y también a los colegas y a aquellos Acá hay una cosa muy interesante. Mira, que alguien escribió, ¿no? Córdoba tiene mis actividades. Hay una persona que es contadora sí, y que ella necesita, qué interesante lo que cuenta, no sé dónde está la pregunta esa, estoy tratando de buscar. Eh, no soy médica, contadora, soy contadora y no tengo enfermos sino clientes. Pero siento que mis clientes necesitan hablar de sus números como si hablaran de enfermedades.
Así que mi conclusión es que fundamentalmente la cercanía con el otro, bueno, me parece que es muy linda esa cosa que trae, porque nosotros hablamos de la medicina, pero un ingeniero, un arquitecto, un contador, hasta el verdulero que te venden las naranjas, evidentemente la interacción es maravillosa, de alguna manera. Inexorable, inexorable. Así Bueno, que, Analia también. Nosotros somos un poco unitarios porque hablamos de la ciudad de Buenos Aires y no hablamos del interior, porque el interior también le está pasando ahora en un momento también un poco difícil, y ni hablar del resto de Latinoamérica que también está con situaciones difíciles. Córdoba tiene más actividades que Buenos Aires y si bien buscamos de no estar con mucha gente, el poder ir a un gimnasio a realizar una actividad nos ayuda al bienestar psicofísico, dice Analía, porque lo importante es la parte social, el contacto con el otro, ¿eh? Como en las consultas médicas. Bueno, qué bueno. Bueno, nada, Guillermo, agradecerte. Me parece que bueno, por lo menos espero nos que les haya ayudaste servido. a charlar sobre estos temas y qué está pasando, porque a veces uno no se da cuenta si está triste o no está triste, y lo pone en evidencia con esos actos, ¿no? A veces estar triste es un acto normal, a veces hay que estar triste, a todos nos puso triste la cuarentena y la desligación de muchas cosas. Es un acto de tristeza, pero la tristeza puede ser el punto de partida de una actividad de resiliencia, es decir, me adapto a esta situación y peleo. Hay que diferenciar tristeza de depresión. La tristeza prolongada y crónica genera depresión, pero la tristeza que hemos tenido seguramente muchos de nosotros a lo largo de estos 6 meses, evidentemente, por muchas de estas cosas, es un sentimiento totalmente afín a la situación que estamos viviendo, porque la pandemia nos achicó el mundo, la pandemia nos sacó un poco de este mundo real que teníamos, de nuestra cotidianidad, nos sumergió en varias cosas, sobre todo una de ellas es la gran incertidumbre. Y además no solo la gran incertidumbre, sino que además la gente se aferró a algún comentario. El virus, la vacuna, la OMS dijo tal cosa y entonces pensamos quién tiene la verdad. Y después de 6 meses no sabemos mucho más y mucho menos sabemos de los periodistas, que nos venden información que no es la adecuada de alguna manera, ¿no? Es decir, solo sé que sabemos poco. Sí. Bueno, nada, les agradezco a todos. Bueno, gracias Vero, Condoriero, Mónica de Tucumán, Sheila también. Bueno, gracias por estar. Veo muchos, ahora que prendieron, algunos tienen prendidas la cámara, puedo verlo, el rostro de algunos que hace mucho que no los veo personalmente. Pero me gusta verlos personalmente, no me gusta verlos por acá. Pero bueno, como dice Guillermo, es el momento y es un momento en donde tenemos que adaptarnos. Así que seguramente los voy a ver personalmente y vamos a charlar sobre estos temas y otros temas más que nos interesan de la misma dimensión que este tema, ¿no? De la misma dimensión. Así que, bueno, nada. Mil gracias a todos. Gracias, Guille. La Yo verdad les que agradezco un mucho placer. a ustedes y a todos los colegas que se juntaron un sábado a la tarde, que no es poco porque el sábado es un día más de estar con la familia y con uno mismo. Les agradezco mucho a la Escuela de Vicena y en especial al doctor Carnubi, Alejandro, que me invitó a esta charla y espero que todos hayamos aprovechado esto. A mí Bueno, también me sirvió como para repensar un poco algo que todos los días pienso. bueno, muchas gracias.